La primera pantalla consta de una pantalla de bienvenida, una máquina de estados. En el estado 0 default está esperando si el control booleano de ingresar número manda un valor true o manda un valor false. Mientras no sea oprimido, es decir, mientras tenga un valor false, la máquina permanece en este estado en el que sigue esperando. Cuando sea true, pasa al estado 1. Una vez que haya ejecutado lo que está dentro de esta estructura, el valor, la constante numérica 2, viaja por el shift register y se va al estado 2 en el que el programa se detiene. Entonces, el estado 1 consta del menú principal. En el menú principal son 4 controles booleanos que fueron añadidos a un arreglo en el estado 0. En ese estado, después se busca la constante true y te devuelve el índice de dicho elemento. Es plantar y ver invernadero, es decir, este botón tiene el índice 0, por lo tanto se va a ir al caso 0. En el caso 0, el subVI que se ejecuta le permite al usuario añadir nuevas plantas y ver su inventario, así como añadir nuevas especies y nuevas cantidades a su inventario. Entonces, el block diagram de ver inventario consta de 4 sumatorias. Es una estructura case. Adentro son 2 ciclos for anidados y esto lo que hace es que te va conservando el valor que ya estaba en este indicador de apios plantados actualmente, lo suma con el control numérico que está aquí y después lo despliega el número actual para que tenga sentido el hecho de que se sume con lo que ya está plantado con lo nuevo que está plantando. El código también consta de una estructura flat sequence event. Una vez que ambas máquinas de estados fueron ejecutadas, va a desplegar un indicador de los arreglos. Estas máquinas de estados son estos botones de comprar y ver inventario, de vender y vender planta. Lo único que hace esto es añadir nuevos elementos al arreglo que ya está en las variables globales. Dicho arreglo tiene los nombres de las plantas, las cantidades de cada planta y el costo monetario de cada planta. Ok, eso está en un arreglo que se ubica en la variable global. Entonces, ejecutando este subVI, se añaden nuevos elementos a la variable, al arreglo que se encuentra dentro de la variable. Bueno, aquí tenemos el botón que te lleva al sensor de temperatura. Tú lo presionas y lo primero que te aparece es un mensaje que te dice dónde estás. Entonces lo cierras y te genera 24 valores aleatorios de temperatura y 24 valores aleatorios de humedad. Estos tienen su propio promedio y se detiene con el botón de stop. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues es bastante sencillo. Aquí está el subVI de temperatura y el front panel. Entonces, lo que hace es que aquí se ejecuta 24 veces un código que genera los 24 valores de cada uno que se construyen en un arreglo y se le saca un promedio. Estas operaciones booleanas y aritméticas funcionan para que la temperatura no dé un valor mayor a 40 y menor a 20 y no dé un valor de humedad menor a 20 y menor a 60. Y después se ejecuta esta parte que te permite salir con el botón de stop. Básicamente los valores de temperatura y de humedad se guardan en una variable global donde se guardan todos los demás archivos o donde todas las demás variables y esto te permite volver a acceder a ellos. El programa de generar un reporte de Excel consta de el título, que es informática industrial, el subtítulo, reporte de ventas, la fecha exacta en que se genera el reporte, el build array que genera la tabla de datos con operaciones aritméticas y las dos gráficas de temperatura y humedad. Un ejemplo de un reporte que generamos es el siguiente, en donde podemos ver el título, el subtítulo, la fecha exacta en que se genera el reporte, la tabla una vez con las operaciones aritméticas, en donde si es positivo el resultado es ganancia y si es negativo es una pérdida, y la gráfica de humedad y de temperatura.